Buenas noches con todos los seguidores de la página que tiene el honor de invitarnos hoy día para poder compartir análisis, comentarios de relevancia académica, y espero que sea oportuno y podamos sacarle todo el provecho en la reflexión que les voy a invitar. Saludo también a tus seguidores, a todo tu equipo de trabajo que permite esta transmisión virtual, y a la vez también permíteme nuevamente expresar mi identidad, que es Julio César Obeso Milla, abogado de profesión y con vocación en el derecho penal. Pues bien, doctor, el tema que nos ha tocado hoy día para poder reflexionar o ver aspectos relevantes es la imputación necesaria. En principio, sí, he estado desarrollando tanto en mi página como también en el compartimiento de su página algunas preguntas respecto a la imputación. Y quiero empezar de esta manera. ¿Cómo nace la imputación? ¿En qué momento aparece la imputación? ¿Qué es la imputación? ¿No? Y si vamos más allá, ¿existe imputación que se puede discutir en una audiencia de prisión preventiva? ¿Se puede discutir imputación en un proceso, o se puede exigir la imputación en la formalización o propiamente dicho en la investigación preparatoria? ¿O simplemente la imputación lo vamos a exigir bajo sus características propiamente establecidas recién en un control de acusación? Estas preguntas lo vamos a ir desarrollando poco a poco y lo que quiero es su atención. Trataré de hacerlo en un lenguaje muy simple. No voy a utilizar un lenguaje farragoso, sino por el contrario, el más sencillo para poder entender. En principio, la imputación, como hace unos días mi hijo me preguntó, papá, ¿qué es imputación? ¿Qué tanto repite que vas a exponer? Y le dije, hijo, imputación es cuando de repente estás frente a un hecho en donde yo realizo una acción y te digo que tú has realizado una determinada conducta exponiéndote las razones de esa determinada conducta para que tú me digas si es cierto o no es cierto. Eso es en un mundo general. ¿Qué es una imputación? Pero si esto lo trasladamos al derecho, a lo que nos convoca hoy a toda la comunidad académica, la imputación es una atribución propiamente, y esto se inicia en el proceso penal, sobre un comportamiento con características de un delito. Eso es imputación. Ahora, tenemos un montón de doctrinas sobre imputación. Tenemos al profesor, maestro argentino Julio Meyer, tenemos al profesor, para ser más preciso, al profesor Michel Taruf, que también habla bastante sobre imputación. Tenemos también al profesor en el Perú, al profesor Celis Aima. Tenemos al profesor, si me permite aquí, Castillo Alba. Tenemos al profesor, en lo que es doctrina, al profesor Cáceres Julca. Es decir, tenemos tanta doctrina de imputación, cada uno con una posición distinta referente a la estructura de la imputación necesaria. Pero lo que nos importa aquí, y para eso hemos convocado esta sesión, es saber cómo inicia la imputación. ¿En qué momento nace la imputación? Y como lo hemos dicho, en el proceso penal se inicia por una imputación frente a una atribución de un comportamiento. La pregunta que vendría aquí sería, ¿en qué momento la imputación toma cuerpo o de alguna otra manera se materializa para nosotros poder exigir ciertas características, ciertas exigencias de la naturaleza propia de esta institución procesal? Pues bien, la imputación, como lo hemos venido desarrollando con esos ejemplos simples y ahora ya siendo más jurídico, la imputación puede nacer en una detención policial por flagrancia delictiva. Posiblemente algunos académicos me dirán, doctor, pero la imputación es una institución procesal
que simplemente lo tiene el representante del Ministerio Público. Entonces yo haría un análisis y diría, pero si tú me dices que la imputación nace por parte del representante del Ministerio Público en un delito de flagrancia, el policía cuando procede a detenerte, te detiene por el simple hecho que tu conducta no se subsume en un comportamiento con relevancia de un delito o por algo distinto. Es por eso. Entonces, la imputación también se le exige en un inicio a la Policía Nacional. La Policía Nacional, cuando en el ejercicio de sus funciones procede a una detención por flagrancia delictiva, y ya sea por una flagrancia propiamente dicha, una flagrancia material, una cuasiflagrancia o una flagrancia presunta o una flagrancia extensiva, la policía está en la obligación de decirte, comunicarte en ese momento bajo un nivel de detalle qué es lo que tú has cometido para proceder a impedir o restringirte tu libertad. Entonces, la imputación lo encontramos en ese momento por parte de la autoridad policial. No necesariamente lo vamos a encontrar en una formalización de diligencias preliminares, en una formalización y continuación de investigación preparatoria, en un requerimiento de acusación ante un control de acusación o en una etapa de juicio mediante la actividad probatoria. No. La imputación lo vamos a encontrar desde esa etapa inicial, cuando hay una flagrancia delictiva. Lo que señala nuestro Código Penal en su artículo 259, bajo los 4 presupuestos de la flagrancia. Entonces, si estamos hablando que la imputación nace en ese momento que nos atribuyen un comportamiento que reviste aspectos de un delito, características de un delito, ¿estamos o no estamos en el uso de nuestro derecho para exigir que esa imputación tenga un mínimo nivel de detalle, que nosotros, en la condición que tengamos, ciudadano de a pie, persona de repente con estudios superiores, o simplemente una persona analfabeta, pueda comprender esa imputación si es que se diera en una situación de una flagrancia delictiva? Eso es lo que yo quiero dejar en claro para empezar esta institución tan importante que es la imputación en el proceso penal. Pues bien, la imputación también lo vamos a ver cuando la Fiscalía apertura una investigación de oficio, ya sea por una noticia criminal que ha tomado conocimiento mediante los medios de comunicación, inmediatamente va a proceder a aperturar diligencias preliminares, quizás con una información bajo un estándar de sospecha inicial. Entonces, esa sospecha inicial también va a tener cierta relato circunstanciado en un nivel mínimo de detalle sobre qué conducta habríamos desplegado nosotros y que ha dado mérito para que un despacho fiscal, el representante del Ministerio Público, valga la redundancia, ejerza una acción de persecución penal. Lo que quiero que quede claro es que la forma de iniciar o dar vida a una imputación puede ser de diferentes formas. No necesariamente tampoco cuando la Fiscalía aperture una investigación de oficio, ni tampoco cuando existe una flagrancia, no son exclusivamente eso. ¿Qué sucede del ciudadano de a pie que recurre ante la autoridad policial, ante la comisaría, a presentar una denuncia contra determinada persona bajo circunstancias de un delito? La manifestación, la puesta en conocimiento de ese hecho que le habría afectado los bienes jurídicos de esta persona que recurre a la policía, expresa todo un hecho circunstanciado que de alguna otra manera va a corrérsele traslado en algún momento a la persona que estaría siendo denunciado.
Es decir, es otra forma también cómo se da vida a una imputación. Cuando hablamos de imputación, estamos hablando de una acción propiamente por parte de una autoridad. Y esta autoridad puede ser Policía Nacional del Perú o Ministerio Público, para ser más preciso, la Fiscalía. Ahora, ¿quién ejerce control sobre la imputación? ¿Y en qué nivel o en qué estadio debe ejercer este control de legalidad sobre la imputación? Previamente a analizar la conducta de un juez de garantías sobre un control de legalidad en la imputación, vamos a ver también aspectos, lo más importante, una base legal de la imputación. ¿Dónde encontramos la base legal de la imputación? Taxativamente, posiblemente algunos académicos, colegas me podrían decir, doctor, pero imputación, así como usted lo dice, imputación necesaria, como si ha estado de alguna otra manera haciendo publicidad sobre este conversatorio, sobre este curso, no lo encontramos en el Código Penal. No encontramos la palabra imputación necesaria, imputación concreta, de manera taxativa, en alguna norma. Pues a eso quisiera entrar, de que la imputación tiene una base constitucional, procesal, en el Código Procesal Penal, y también supraconstitucional. Si hablamos sobre la base jurídica constitucional, lo vamos a encontrar en el artículo, para ser precisos, en el artículo 2, inciso 24, literal D, cuando nos hablan sobre la legalidad de una detención. Luego también lo vamos a encontrar en el artículo 139, inciso 14, cuando nos hablan que una persona tiene que tomar conocimiento, bajo el principio del derecho de defensa, que una persona debe tomar conocimiento sobre los cargos en su contra, ¿correcto? Entonces, en una base constitucional tenemos dos artículos que nos hablan sobre la imputación, bajo el principio de legalidad y bajo el principio de defensa procesal. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué la Constitución protege o reconoce que para garantizar estos principios se tiene que mínimamente cumplir con estas exigencias? Porque la Constitución, más allá que tienen claro el principio de legalidad y el principio de derecho de defensa, la Constitución va a ampararlo de manera superior, un derecho que nos asiste desde una etapa inicial, desde que nosotros somos sujetos de una imputación por parte de cualquier autoridad, y de manera clara, en eso sí, de manera clara habla de la autoridad policial y de la autoridad del Ministerio Público, que es la Fiscalía. Pero dirán, doctor, pero taxativamente en sus palabras, como usted dice, no está. Por supuesto que no está. Pero si nosotros hacemos una interpretación de estos artículos que lo he podido señalar, que son el artículo 2 y el 139 con sus incisos y los párrafos señalados en un principio, vamos a poder advertir que la interpretación de estos principios, principio de legalidad y principio de defensa procesal, nos hacen ver que la comunicación de hecho tiene que ser en ese momento, ya sea en una detención o desde que eres citado para ejercer tu derecho de defensa. Se entiende que estamos hablando de una imputación por parte de una autoridad. Ahora bien, en la norma, en el nuevo Código Procesal Penal, nosotros también vamos a encontrar imputación. Cuando hablamos del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, vamos a hablar del título preliminar. En el título preliminar, artículo, para ser preciso, el artículo, si más no me equivoco, 9 del título preliminar, nos habla sobre las garantías de un derecho de defensa. Y permítame, por favor,
señalar con exactitud artículo 9 del título preliminar del Código Penal. En su inciso 1 nos habla sobre los derechos que tiene un imputado, una persona que es sujeto de una imputación. Eso lo encontramos en el título preliminar. Luego, ¿dónde más lo vamos a encontrar? Si nosotros revisamos más adelante en el artículo 71 sobre los derechos del imputado, también lo vamos a encontrar. ¿Cuáles son? Esa garantía del derecho de defensa, el conocimiento de la imputación por parte de una autoridad. Consecuentemente, lo vamos a encontrar también en el artículo, para ser preciso, en el artículo 87, diligencias preliminares, que la imputación tiene que ser de manera clara sobre el hecho que es materia de investigación, en ese nivel de diligencias preliminares. Luego, cuando ya hablamos de investigación preparatoria, estamos hablando de la formalización propiamente y continuación de la investigación preparatoria. Hablamos del artículo 336 del Código Procesal Penal, en su inciso B, en su inciso 2, párrafo B, nos habla sobre los hechos de una imputación. Eso es la investigación preparatoria, ¿correcto? Luego ya, en la etapa intermedia, mediante un requerimiento de acusación, vamos a encontrar en el artículo 349, inciso B, la relación clara y precisa del hecho que se atribuye a una persona. Y finalmente, nuestro Código Procesal Penal, haciendo una interpretación que permite, por cierto, el derecho, en la etapa del juicio, en la actividad probatoria, para ser más preciso, no en la etapa inicial, sino en la actividad probatoria, también mediante el juez de conocimiento tenemos que gozar en todo momento bajo el principio de derecho de defensa procesal, de una imputación que ha formado parte de un requerimiento de acusación. Entonces, en el Código Procesal Penal, como hemos podido advertir en esos artículos que he señalado, desde una diligencia preliminar, desde el título preliminar, que son el artículo 9, desde las diligencias preliminares, que son el artículo 71, el artículo, para ser preciso, 87, podemos advertir de que se garantiza este derecho de imputación y consecuentemente en la investigación preparatoria, en el control de acusación con mayor razón y también en el estadio del estado de juzgamiento, del estadio de juzgamiento, la etapa de juicio. Pues bien, hablamos también de que tiene una base legal supranacional, pero supraconstitucional. Y si hablamos de una base supraconstitucional, estaríamos hablando del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para ser preciso, en su artículo 14, inciso 3. ¿Qué nos dice? Nos dice que la persona tiene que ser informada sin demora, en un idioma que comprenda, en una forma detallada, la naturaleza y las causas de la acusación formulada contra ella. Pues bien, hemos visto que tenemos 3 bases legales para nosotros exigir una imputación. Tenemos una base supraconstitucional, propiamente constitucional, en nuestra Carta Magna y en nuestro propio Código Procesal Penal. Tenemos las bases legales para exigir un nivel de imputación.